Bueno, muy buenos días a todos. Muy feliz pues, de estar acá compartiendo con ustedes una pequeña charla sobre específicamente el arte de tomar buenas muestras, porque nosotros desde el laboratorio pues promovemos mucho el diagnóstico, sin embargo, la mayoría de veces perdemos oportunidades muy grandes de diagnóstico en granja debido a una mala toma de muestra o selección incorrecta de estas. Entonces, muchas veces no es que el laboratorio no fue capaz de aislar un microorganismo, detectarlo, sino que tomamos la muestra que no era o determinamos la matriz que no era para una enfermedad. Entonces, quería como traerles un pequeño recordatorio de cuáles son las muestras correctas que debemos de tomar para algunos agentes y que son los que son claves para un diagnóstico efectivo. Entonces, el contenido pues de esta charla va a ser básicamente pues cómo selecciono, primero que todo la prueba, la elección de la muestra, qué animales voy a muestrear y cuál es toda la fase preanalítica de toma, preservación y envío de muestras. Todo esto pues va a estar relacionado con el buen diagnóstico. Un buen diagnóstico depende de muchísimas cosas, ¿cierto? La calidad de las muestras que llegan al laboratorio es determinante para ofrecer el mejor servicio. Nosotros debemos definir antes de tomar la muestra cuál es mi objetivo, qué es lo que yo deseo responder con este resultado. No es enviar una muestra por enviarla, sino que yo tener claro qué es lo que quiero responder con esta muestra para poder tener la prueba seleccionada y qué tipo de muestra voy a enviar, porque el laboratorio no puede adivinar qué es lo que yo quiero o qué es lo que yo siento. Por eso se recomienda siempre que haya una ayuda de un profesional de campo que nos puede ayudar a generar cuáles son estas muestras indicadas para responder lo que yo realmente deseo. ¿Cierto? Es muy importante que nosotros antes de enviar la muestra al laboratorio tener claro cuál es mi objetivo y para qué voy a tomar la muestra. ¿Listo? Tenemos que saber qué es lo que yo quiero responder. Si yo quiero verificar simplemente un estatus sanitario, ¿cierto? Yo quiero verificar si tengo una infección activa o no, o yo quiero demostrar la presencia o ausencia de un microorganismo, o en caso tal, si yo quiero establecer un diagnóstico definitivo para una patología que yo estoy sospechando. Entonces, todo esto es muy importante tenerlo claro antes de yo siquiera irme a tomar una muestra. Listo. Entonces, realmente cuando nosotros trabajamos en campo, pues tenemos un paciente o varios pacientes, ¿cierto? Que pueden tener algunos agentes infecciosos. Esos agentes infecciosos yo puedo simplemente, pues, tener enfermedad o no tenerla, ¿cierto? Algunos agentes pueden ser subclínicos y yo tengo que tener eso claro. Cuando yo tengo la enfermedad, entonces yo puedo evaluar de acuerdo a los signos clínicos, ¿cierto? Irme sospechando por un diagnóstico que yo crea que pueda tener y el cual yo voy a confirmar con el laboratorio. Sin embargo, hay otros parámetros que yo puedo evidenciar que no necesariamente son enfermedad, sino que son cambios en los parámetros productivos que me pueden generar pérdidas económicas o pérdida de la calidad y inocuidad de los productos que yo estoy generando. Entonces, todo esto me puede indicar a mí o me puede ayudar a seleccionar cuál es el diagnóstico que yo quiero realizar. Estos agentes, entonces, como les decía, no siempre me van a generar enfermedad, ya sea con signos clínicos, clínicos, sino que a veces yo simplemente quiero monitorear el estatus de esa enfermedad en mi granja, ¿cierto? Cómo es, yo soy positiva a PIRS o no, cómo está el circovirus, en qué edades estoy viendo alguna de las enfermedades, entonces todo eso yo lo puedo monitorear, pero va a ser muy diferente la selección de los animales y el manejo de diagnóstico que yo voy a hacer si yo quiero simplemente monitorear o si quiero diagnosticar como tal una enfermedad. Listo, entonces la selección de la prueba pues va a depender si yo quiero diagnosticar directamente o indirectamente el agente, listo. Yo puedo hacer un diagnóstico indirecto, listo, la mayoría de diagnósticos indirectos es para no determinar el agente, sino la respuesta contra el agente, ¿cierto? Y eso es lo que nosotros llamamos diagnóstico indirecto. La mayoría de diagnóstico indirecto se realiza por serologías o las ELISAs que las conocemos. Listo, aquí están algunas. ELISAs ya sea indirecta o de bloqueo, la inhibición de la hemaglutinación,
o la microaglutinación en placa para leptospira y el AHIT. Estos son algunos ejemplos del diagnóstico indirecto. Cuando yo realizo el diagnóstico indirecto de una enfermedad, ¿qué es lo que voy a responder realmente si mi granja está protegida o no? Yo aquí estoy mirando el estatus de anticuerpos, entonces mi granja está protegida o no, está en riesgo, la infección ya pasó, listo, pero no me habla de si yo tengo o no presente la gente, me habla de que en algún momento entró o que en algún momento yo lo puse directamente, ¿cierto? Esto se utiliza para monitorear vacunación o monitorear el estatus de una enfermedad grande. Ya cuando yo quiero realizar el diagnóstico directo es porque yo quiero detectar si el agente está presente o no. ¿Listo? Entonces ya para eso nosotros tenemos que las pruebas son diferentes, ya sea por microbiología, es decir, yo tomo una muestra y directamente trato de aislar el microorganismo, ya sea bacteria u hongo, por PCR, esto normalmente para diagnóstico viral, que es mucho más difícil de trabajar, obviamente, un cultivo de virus in vitro. Y por patología yo también puedo realizar un diagnóstico directo, listo, con algunas lesiones que pueden ser, listo, compatibles con algunos agentes. La patología también me permite a mí hacer, listo, inmunohistoquímica, que es detección directa también de un agente en algunos casos. Entonces, con este diagnóstico directo, yo lo que estoy diciendo es qué agente me está generando una lesión, un daño o un signo clínico. Listo, entonces normalmente para el diagnóstico indirecto yo utilizo muestras de sangre, listo, en tubito tapa roja, y para el diagnóstico directo yo utilizo normalmente los órganos o muestras como fluidos, por ejemplo. Aquí hay algunas de las muestras que normalmente nosotros tomamos en campo, listo. Muy importante las muestras de sangre, listo, de vena yugular, sobre todo es la que utilizamos en la mayoría de animales. También puede ser de la vena marginal de la oreja. Listo, aquí hay algunos ejemplos. También los hisopados, ya sea nasales, orales, se pueden tomar de los animales. La cuerda, fluidos orales, que ahorita vamos a ver una correcta toma de muestra de estos fluidos porque la mayoría lo hacemos de forma muy empírica. Listo, entonces fluidos orales, podemos tomar materia fecal, ojalá siempre directamente del recto, o hisopado rectal en caso de que no tengamos suficiente defecación de los animales o sea muy pequeño. Otro tipo de muestra que solemos tomar mucho son las muestras de histopatología, que ya es con animal después de la muerte o post-mortem. Listo, es muy importante que recordemos la anatomía básica de los animales y que tratemos de reseleccionar muy bien el órgano que nos va a dar la respuesta correcta. Listo, entonces yo recordar, ¿cierto? Entonces si tengo lesiones intestinales, irme por las zonas del intestino donde yo sé que pueda encontrar el agente que yo esté sospechando, listo. Recuerden no simplemente abrir el cerdo y tomar muestras por tomar a ver qué me dicen en el laboratorio, sino que irme seleccionando realmente los órganos que me van a servir a mí para el diagnóstico. Si yo estoy sospechando de psicovirosis, entonces irme por los ganglios linfáticos, por el sistema respiratorio. Si estoy sospechando de salmonela, entonces irme directamente a la válvula ileocecal. Normalmente seleccionar los órganos que son directamente asociados con el patógeno. Aquí vemos algunos, ¿cierto? Por ejemplo, los ganglios mesentéricos, intestino, nosotros podemos enviar todo el intestino o contenido intestinal al laboratorio. Esto se utiliza mucho cuando vamos a hacer cultivo. Listo, para nosotros directamente en el laboratorio tomar la muestra para que no vaya a haber contaminación, porque sabemos que si abrimos el intestino en campo hay una mayor probabilidad de contaminación no solo de la muestra, sino de los otros órganos. Listo, aquí vemos también toma de líquido sinovial, listo, líquido pericárdico, algunos otros hisopados, listo, de órganos, e inclusive se toman muestras directamente de orina de la vejiga. También son formas de tomarlas de forma estéril para poder aislar microorganismos. Listo. Las muestras de histopatología entonces deben ser seleccionadas muy bien, tratando de tomar órganos que estén afectados y no afectados. Y adicionalmente recordar que deben ser muy pequeños. Listo. Cortes de máximo 0.5 centímetros de diámetro para poder que penetre el formol, o si no, eso no se va a lograr, ¿listo? Entonces son cortes de órganos pequeños, podemos enviar varios, pero recuerden que cada órgano adicional tiene un costo, entonces lo ideal es que seleccionemos muy bien cuáles son los que me van a dar la respuesta. Siempre debe tener formol buferado al 10%, recuerden que lo pueden pedir en el laboratorio para que ustedes no tengan que prepararlo en campo porque el formol es muy cancerígeno y no debería ser utilizado en campo realmente. Aquí vemos, por ejemplo, esta forma de enviar el intestino es muy buena.
porque permite que ustedes envíen el contenido para nosotros en el laboratorio, tomar directamente la muestra interna, ¿cierto?, de ese contenido intestinal o inclusive hacerle PCR, ¿cierto?, al contenido o al fragmento de intestino que ustedes nos manden. Aquí, por ejemplo, en bolsitas Ziploc, en las bolsitas donde se empaca también muestras seminales de agua o en frascos, lo podemos enviar, no hay ningún problema. En caso de que yo no tenga este material en campo, yo lo puedo enviar en un guante, listo, en un guantecito simplemente de esos de nitrilo. Puedo realizar entonces el empaque también de la muestra y no tengo ningún problema. Eso sí, cuando vaya con formol o en un frasco bien tapado. Si no tenemos frascos estériles, podemos utilizar los frascos de Nescafé, listo, no hay ningún problema, siempre y cuando pues los limpiemos muy bien antes o los sirvamos para que no vaya a haber contaminación con comida. Listo, aquí vemos entonces algunas de las muestras. Recordemos siempre enviarlo en tubo taparroja, es muy importante. Este tubo taparroja es el que nos permite a nosotros aislar el suero, sirve tanto para PCR como para serología. O si ya vamos a hacer entonces hemogramas, pues sería en tubo tapalila que contiene el anticoagulante. En porcicultura realmente no utilizamos el tubo tapa azul, que serían para pruebas de coagulación, y tubo tapa amarilla que contiene un aditivo que nos permite separar mejor el plasma. Sin embargo, no es mucho más costoso, entonces no es necesario. Los tubos taparroja que estén vencidos no es problema que los utilicemos, listo, no hay ningún inconveniente, simplemente debemos de volverle a sacar el vacío con una aguja. Aquí les voy a mostrar un contenido que grabamos específicamente para esta jornada, listo, con el protocolo de recolección, elusión y preservación de la saliva porcina. Listo, entonces para esto, pues nosotros preparamos un kit de diagnóstico que lo van a ver en el parque, listo, donde tienen todos los materiales que necesitan para una correcta toma de muestra de fluido. Está la granja de la Universidad de Antioquia, la montaña, donde muestran cómo se debe preparar primero el espacio donde vamos a trabajar. Ojalá siempre tener una bolsa para proteger las muestras, listo. Tener las cuerdas de algodón que son especiales, listo, que no tienen ningún tipo de aditivo, que vienen estériles y que van a permitir absorber correctamente toda la saliva de los animales. Es importante ubicarlo en el corral, en una zona central, y permitir que esté de 20 a 30 minutos. Listo, siempre manipular con guantes, listo, para evitar que nuestro material genético quede también impregnado en la cuerda. Ahí, por ejemplo, estamos en la etapa de precebos, donde lo vamos a dejar unos 30 minutos. Ellos, por simple curiosidad y su propia etología, van a entonces a impregnar toda su saliva. Listo. Y posteriormente nosotros la vamos a recolectar. Ya vamos a ver cómo lo recolectan acá. Entonces después se recoge, listo, ese material queda muy crucio, realmente es normal. En una bolsita, listo, nosotros lo que vamos a hacer es escurrir muy bien todo ese material. Listo, se escurre para tratar de recolectar todo el material posible, toda la saliva o ese fluido oral que va a quedar. Y posteriormente lo recolectamos con una pipetica y lo enviamos en un tubito. Si no tengo el tubo, lo puedo simplemente poner, listo, en un frasco. Listo, este tubo que les vamos a proporcionar pues viene con un medio de preservación viral. Recordemos que este fluido oral, al de estar tan contaminado, tiende a tener poca viabilidad a temperatura ambiente e inclusive a temperatura refrigerada. Normalmente se degrada el material genético de los virus muy rápidamente. Se habla que en 48 horas puede disminuir la carga viral y podemos no detectarlo. Entonces es muy importante conservarlo correctamente y enviarlo al laboratorio lo más rápido posible para evitar el tema de falsos negativos. Listo, entonces ahí vimos, lo mezclaron, ese paquete venía con un conservante viral, entonces un medio de transporte donde yo lo puedo enviar a temperatura ambiente al laboratorio y no pierde ningún tipo de viabilidad. Y ya aquí hacemos el descarte del material con este tomamo. Recuerden que es importante que cambiemos de guantes y de material cada vez que vayamos a pasar de galpón o de corral para evitar que haya contaminación cruzada y que podamos determinar específicamente de dónde está el virus.
Listo, entonces esa es la forma correcta de tomar una muestra de fluido oral. Vean que no es difícil, es una técnica que se utiliza muchísimo para el diagnóstico de PIR, pero también nos sirve, por ejemplo, para el diagnóstico de circovirus. Listo. Puede servir también para influenza, no tiene la mejor sensibilidad, pero también se puede utilizar para algunos virus respiratorios e inclusive para algunas bacterias. Bueno, otro punto importante es seleccionar correctamente los animales. Recordemos que en una población yo voy a tener tanto animales susceptibles, es decir, que no han entrado en contacto con el virus, animales que están infectados, es decir, que tienen el agente en ese momento, y animales que ya son inmunes, listo, que entonces ya no tienen el agente, pero sí tienen anticuerpos. Y realmente para mí es muy difícil saber, ¿cierto?, cuáles son los que están así, cuáles tienen anticuerpos, cuáles tienen el virus. Entonces es muy importante que yo aprenda a seleccionar cuáles son los animales que voy a muestrear para poder realizar el diagnóstico correcto. Entonces, cuando yo voy a hacer el diagnóstico indirecto, normalmente que hablamos de la serología, yo debo hacer un muestreo representativo, ojalá un número, listo, representativo de mi población, donde seleccione de forma aleatoria los individuos. Listo, para este diagnóstico es muy importante que yo lo seleccione de forma aleatoria, porque así tengo más probabilidades de detectar qué animales tienen los anticuerpos, que por ejemplo aquí serían estos rosaditos, listo, entonces si yo selecciono de forma aleatoria puedo determinar que si tengo algunos animales infectados. Mientras que si yo tengo animales que están enfermos, yo voy a hacer es un diagnóstico directo. Entonces el animal que esté más decaído, que esté febril, se esté tirado, que no esté comiendo, es el que yo voy a seleccionar para hacer el diagnóstico porque probablemente es el que lo voy a detectar por PCR o por cultivo. ¿Listo? Es muy importante que los animales estén sin tratamiento. Listo, muchas veces empezamos el tratamiento y después decimos, no, voy a mandar al laboratorio y realmente cuando ya lo mandamos al laboratorio tiene trazas de antibiótico que no van a permitir que haya un crecimiento de la bacteria. Eso es muy importante, inclusive algunos antibióticos podrían inhibir la PCR, entonces no estaríamos haciendo nada y vamos a decir, no, es negativo, ay, no, no era lo que pensaba, pero mentiras que sí lo teníamos ahí, sino que ya el tratamiento estaba empezando a inhibir. Entonces, bueno, la selección de la muestra es mucho más difícil porque va a depender entonces de la pregunta que quiera responder y de la gente. Esto, pues ya lo he mostrado en algunas charlas, realmente es una guía, ¿cierto?, de qué muestras tomar para algunos de los agentes más importantes que tenemos en porcicultura para que se pueda realizar un diagnóstico correcto. Entonces, para PIRS, por ejemplo, que es la enfermedad que más interés tiene en este momento el país debido a los problemas que nos está generando, pues nosotros tenemos que el diagnóstico actual puede ser por serología o por PCR. Listo. La serología, entonces, se puede realizar con ELISA, que es cualitativa, simplemente te da un resultado de positivo o negativo, si tengo anticuerpos o no. Sin embargo, te da un valor numérico que te puede ayudar a saber qué tan positivo es. Listo. Es muy importante, recordemos, la serología no es 100% sensible, es 100% específica, más no 100% sensible. Es decir, yo puedo tener algunos falsos positivos. Listo, es muy importante eso. Entonces, cuando a ustedes les llegue un resultado de una serología y vean que todos sus animales sean negativos y solamente tienen uno positivo, pero tienen valor, cierto, uno de los que se les da que están muy cerca al punto de corte, tomar ese resultado con precaución y analizarlo muy bien. Si es necesario repetirlo a los 8 días para verificar si este animal sí es verdaderamente positivo o si es simplemente un falso reactor, porque realmente puede dar algunos falsos positivos la serología para ELISA, ¿cierto? Las ELISAs para PIRS específicamente, que tenemos varias pruebas disponibles. Listo, normalmente se recomienda que sea tomada de 7 a 10 días posinfección. Los anticuerpos pueden durar hasta 144 días, entonces es mucho tiempo el que yo puedo detectar el virus de PIRS después de haberse infectado. Y los títulos más altos van a estar entre los 30 y los 50 días, entonces entre 1 y 2 meses yo voy a encontrar la mayor cantidad de anticuerpos. ¿Listo? La PCR, entonces normalmente tomamos fluidos orales, como les decía, podemos tomar la sangre completa, los tubos taparroja, yo los puedo utilizar para el diagnóstico de PIR, el pulmón, hisopados, fluidos orales, fluidos procesales, listo, y cordones umbilicales también. Recordemos que el PIRS pues es una enfermedad viral que solamente afecta a los cerdos, listo, genera una infección persistente, la cual vamos a ver con diferentes lesiones de acuerdo al tipo de animal. Para las cerdas, entonces encontramos que tenemos abortos tardíos, partos prematuros, nacidos muertos,
fetos momificados grandes, lechones muertos y mortalidad en la lactancia. Tenemos muchos nacidos débiles también que te van a morir durante la lactancia. Es una enfermedad que genera muchísimas pérdidas económicas cuando afecta el sitio 1 debido a toda la pérdida de la camada. En los lechones vamos a ver fiebre, signos respiratorios, infecciones respiratorias secundarias, listo, y retraso en el crecimiento. En los berracos es más difícil de detectar, pero podemos encontrar algo de apatía, inapetencia, alteración espermática, pero en la mayoría de veces la vamos a ver asintomática. Entonces no vamos a detectarla y es muy probable que él nos esté infectando todas las hembras que esté sirviendo. Aquí vemos, por ejemplo, un pulmón afectado con PIR, que la lesión principal va a ser la neumonía intersticial. La transmisión del virus puede ser directa, vertical, venérea o aerógena, entonces es un virus que se transmite muy fácilmente y que se puede regar por todo mi sistema de producción. Esta es la dinámica de infección o de eliminación del virus de PIRS, es muy importante que lo tengamos en cuenta. Listo, por secreciones nasales, listo, puedo encontrarlo hasta 38 días posinfección, entonces es una que yo puedo encontrar, ¿cierto?, más de un mes, eliminándolo por estas secreciones nasales, por saliva hasta 42 días, por eso lo utilizamos mucho para el diagnóstico. En secreciones de glándula mamaria la puedo encontrar hasta 9 días posinfección, entonces puede haber transmisión, por ejemplo, de los lechones si la hembra se infecta cuando está lactando. En orina la podemos encontrar hasta 28 días posinfección, en materia fecal hasta 35 días posinfección y en semen hasta 92 días posinfección. Entonces vean que este virus puede estar en semen, ¿cierto?, casi 100 días y puede estar transmitiendo entonces o generando la infección venérea en las hembras o directamente, pues si utilizamos semen fresco para inseminar, entonces en los animales inseminados. Utilizamos mucho la saliva porque vean que es una de las que más dura la excreción, entonces una forma de monitorear la excreción viral de las hembras o de los animales cuando están infectados. ¿Listo? El virus es importante recordar que tiene una dinámica, listo. En el momento en que yo tenga viremia, listo, es cuando yo lo puedo detectar tanto en tejidos como en sangre por PCR. Esa es la única ventana en que yo voy a encontrar, listo, mi virus positivo por PCR. Mientras que por ELISA yo lo voy a detectar un poco más tardío, que habla que desde los 7 días yo puedo empezar a detectar entonces los anticuerpos para PIR, pero puede durar muchísimo tiempo, listo, positivo, listo, más de 5 meses con una respuesta a la infección, entonces yo puedo tener granjas que ya son estables, sin embargo siguen siendo positivas, listo, por ELISA debido a la dinámica de anticuerpos normal. ¿Listo? Cuando yo tengo una sintomatología reproductiva de PIRS es importante, listo, porque muchas veces lo primero que mandamos al laboratorio son los fetos abortados. Si los fetos abortados me salen positivos a PIRS, pues yo confirmo la infección. Sin embargo, si me salen negativos, yo no puedo descartar la infección a PIRS, sino que debo de seguir analizando. Ojalá el suero de las cerdas se abortan. Si la cerda me sale positiva, pues yo confirmo la infección a PIRS. Sin embargo, si me sale negativa, tampoco puedo descartarla completamente, sino que debo de seleccionar también cerdas que no abortan, que estén de pronto en la misma sala de partos, listo, para evidenciar que efectivamente si tenemos CIR, probablemente sí era un caso de PIRS en ese momento, pero si no, tampoco puedo descartar la infección. Lo ideal es que al final, pues yo siguiendo este algoritmo de diagnóstico, los sueros de los nacidos débiles van a ser los más positivos y los que voy a encontrar una carga viral más alta. Entonces estos van a ser muy buena fuente para mi diagnóstico, entonces ya con ese descarto, si el suero de los nacidos débiles es negativo a PIRS, muy probablemente la causa de ese aborto o la causa de esa mortalidad no va a ser PIRS, sino que va a ser otra. Entonces es muy importante que vean que no solamente con el suero de los fetos abortados y de las cerdas que abortan puedo descartar la infección a PIRS, sino que debo seguir analizando. Entonces les recomiendo que sean también muy prudentes cuando vean el resultado y no extrapolen inmediatamente los resultados pues a toda la población. Para circovirus porcino también tenemos las dos metodologías. Listo, circovirus también es una enfermedad que está cobrando bastante importancia debido al virus de PIR. Listo, el virus de PIR me inmunosuprime, me genera una infección primaria y después vemos signos asociados a circovirus porcino, ya sea tipo 2 o tipo 3, que están cada vez más presentes en nuestras producciones. Tenemos tanto serología como PCR, listo. Normalmente para la PCR solemos llevar entonces el suero, el mismo suero que utilizamos para el diagnóstico de PIRS lo podemos utilizar para el diagnóstico de circovirus.
Los linfonodos, las tonsilas son muy importantes, pulmones, hígado, riñón, hisopados también nos sirven de algunos órganos o nasales. Y para la serología, entonces, los sueros. Listo, recordemos que la psicovirosis porcina tipo 2 pues también es una enfermedad viral que puede ser reproductiva, pero genera sintomatología muy diversa, listo. Entonces genera, por ejemplo, el síndrome de dermatitis y nipropatía porcina. Ya no es tan evidente debido a la vacunación, sin embargo, puede verse. Es de la familia psicovirida, a diferencia del virus de PIS, que es de tipo RNA, este es de tipo DNA y tiene 4 genotipos. Listo, y la viremia puede durar de 4 a 6 semanas, es una viremia también bastante larga. Es muy importante, en el mercado nosotros tenemos ELISAs de IgG o ELISAs de IgG-IgM, que son dos tipos de respuesta de anticuerpos que se dan muy diferentes, entonces tenemos que saber interpretarlas. Es muy importante, si yo no vacuno contra circovirus, pues si yo veo anticuerpos contra circovirus de cualquiera de las dos clases, pues yo sé que voy a tener una infección de campo. Sin embargo, si yo vacuno, pues no voy a saber si los anticuerpos son generados por la infección de campo o por la infección directamente del reto vacunal. Entonces, hay una ELISA que nos permite determinar qué tan reciente fue la infección o no. Listo, esta es la dinámica de anticuerpos, listo, de IgG, listo, que es la línea roja. Normalmente cuando se infecta un animal, los valores de IgG o de inmunoglobulina G son los que van a subir más tardíamente, pero que se van a mantener durante mayor parte del tiempo. Mientras que la IgM es la inmunoglobulina que primero se sube, pero se va a disminuir, listo, más rápidamente porque es la de respuesta rápida. Entonces, cuando yo hago medición con la ELISA de IgG, IgM me puede decir qué tan reciente es la infección. Si, por ejemplo, yo tengo IgM, listo, en niveles mayores que la IgG, quiere decir que la infección es muy temprana. Entonces, si yo no vacuné recientemente, muy probablemente me dice que estoy teniendo una infección de campo. Mientras que si los valores de IgG son mayores que los de IgM o los de IgM son ausentes, quiere decir que la infección ya es muy tardía. Entonces esto me ayuda a determinar si realmente yo estoy teniendo una infección de campo o si por el contrario estoy teniendo anticuerpos vacunales. ¿Listo? Entonces es muy importante que lo tengamos en cuenta a la hora de hacer mi diagnóstico. El cistovirus porcino tipo 2, como les decía, entonces tiene muchos cuadros clínicos. Puede haber cistovirosis porcina típica, que nos muestra retraso en el crecimiento, palidez corporal, mortalidad, listo. Y vamos a ver entonces cantidad moderada o elevada de circovirus porcino en los órganos linfoides normalmente. Podemos tener infección subclínica, listo, donde vamos a encontrar muy baja cantidad de circovirus en los órganos linfáticos. Enfermedad reproductiva, listo. Aquí puede haber seroconversión y vamos a encontrar lesiones también en el miocardio fetal. Y el síndrome de dermatitis y nefropatía porcina, listo, donde vimos que se encontraba el cerdito con esas lesiones dérmicas muy marcadas, donde podemos hacer entonces un diagnóstico muchas veces directo y probablemente encontremos gran cantidad de circovirus en sangre. Para Glaser, otra enfermedad que es muy importante en este momento de vida, la inmunosupresión, tenemos que, es muy importante, listo, como ya estamos en un agente bacteriano, el aislamiento, listo. El aislamiento o determinación de Glaser es importante porque yo con ese puedo inclusive hacer una tipificación para saber qué serotipo es el que estoy teniendo y saber si mi vacuna sirve o no sirve. Para el aislamiento se recomienda el líquido pericárdico, sinovial, cefalorraquídeo o hisopados de los órganos que se vean bastante afectados. También puedo hacer serología, listo, y puedo hacer PCR también de los mismos órganos que utilice para el tejido. Para el cultivo es muy importante, listo, que tomemos entonces las muestras, ojalá de todos estos órganos que están afectados con esa fibrina o con esa secreción que se produce típica de Glaser. Listo, que tomemos entonces los líquidos y que lo enviemos, ojalá refrigerado, en menos de 48 horas al laboratorio para que haya una mayor probabilidad de un crecimiento adecuado. Listo, ese cultivo o esa muestra entonces la puedo enviar para cultivo, que como les digo, tiene que llegar lo más rápido posible al laboratorio, o lo puedo enviar para PCR. Se recomienda no utilizar cualquier medio de transporte, sino utilizar el medio AMIES, que es específico y que me conserva mejor la bacteria para el crecimiento en el laboratorio. Esto se los pueden dar directamente en el laboratorio.
Cuando yo envío el pulmón para hacer PCR, muchas veces puede salir positivo, pero no necesariamente estar generando la enfermedad, entonces ahí tenemos que ser muy prudentes con el diagnóstico. El Haemophilus, ¿cierto? Como se llamaba anteriormente, ahora se llama Glaseriella parasuis. Entonces es una bacteria que es más bien caprichosa para el crecimiento, necesita NAT para crecer. Entonces a veces es difícil de aislar, sin embargo, si lo enviamos correctamente o si no tenemos el medio y podemos enviar el órgano completo en una bolsa, también funciona, siempre y cuando vaya bien refrigerado y llegue muy rápido. Hay cepas virulentas y no virulentas y hay 15 serotipos, entonces es muy importante que determinemos qué serotipo tenemos para poder realizar la correcta vacunación, porque las vacunas vienen para serotipos específicos. Puede haber entonces sintomatología hiperaguda que me genera una septicemia y una muerte rápida, la enfermedad de Glaser, que es la que me genera esa policerositis fibrinosa, y puede haber una enfermedad crónica con bronconeumonía, catarro purulenta, donde ya lo vamos a ver es inclusive cuando van para la planta de beneficio. Erisipela, otra bacteria que también utilizamos, el aislamiento por microbiología. Aquí son algunos de los órganos que yo puedo enviar al laboratorio para que se realice el diagnóstico correcto. Y se puede realizar serología, listo, normalmente de 7 a 10 días post-infección o después de ver la sintomatología, y son específicos para la erisipela rusopatía. Listo, entonces esa es la que genera el mal rojo, recordemos esas lesiones de piel características de la erisipela. Listo. Es zoonótica, es muy importante esta enfermedad es zoonótica, a pesar de que ya no la vemos casi en campo y en producciones tecnificadas, todavía es común en cerdos de traspatio, se transmite por heces, orina y secreciones nasales y orales, listo. Y el reservorio, listo, u otros mamíferos como perros y ratas, entonces ellos pueden llevar fácilmente la infección. Así vemos la bacteria y los cultivos típicos de esta bacteria. La erisipela, pues normalmente cuando tienen contacto directo puede haber una bacteremia baja, listo, y puede haber entonces algunos signos como artritis, endocarditis, inflamación urogenital, entonces puede ser un poco más leve, pero puede haber una bacteremia alta y generarme la muerte, listo, me genera entonces fiebre, abortos, mortalidad, coagulación intravascular diseminada y lesiones cutáneas muy marcadas y al final me generan la muerte del animal cuando tengo grandes cantidades de la bacteria. Listo. APP, listo, es otra de las enfermedades pulmonares o respiratorias que afecta los porcinos, ya ahora pues se ha controlado, sin embargo también por el tema del SPIDS y el circovirus vemos que nos puede aparecer, este es el Lactobacillus, podemos realizar aislamiento, serología y PCR también, normalmente se envían muestras de pulmón, listo, entonces cuando yo tengo un pulmón afectado y no sé qué es, yo le puedo mandar PCR tanto para PIRS, para Glaser, para APP, listo, le puedo mandar inclusive para otros agentes, entonces el pulmón, ¿cierto? Que tengo signos clínicos muy característicos, puedo enviarlo y me puede servir para diferentes tipos de diagnóstico. Y la suerte son los pasos. Lactobacillus, pues también es una bacteria que es más bien también complicada de crecer, por eso se recomienda mejor la PCR, porque no siempre crece bien, porque dependiendo del biotipo puede ser dependiente de nada o no, entonces nos toca cambiar mucho las condiciones en el laboratorio para que crezca correctamente. Micoplasmosis, la micoplasmosis también es una enfermedad que está cobrando importancia. El aislamiento sería la prueba de oro si se pudiera lograr, pero no se logra con facilidad debido a que es una bacteria bastante caprichosa para el crecimiento y es de las más difíciles para aislar realmente. Nosotros estamos tratando de aislarla en el laboratorio y estandarizar el cultivo para poder verificar, porque muchas veces podemos encontrarla con PCR, o sea, el material genético de la bacteria, sin embargo, no sé realmente el agente causal de la lesión. Entonces, por ahora solamente tenemos pues serología y PCR, pero puede entonces también ayudarnos a un diagnóstico de enfermedades pues respiratorias. Listo, aquí vemos entonces, normalmente pues me genera la neumonía enzootica, listo, con tos seca, secreciones nasales que a veces pueden pasar muy desapercibidas y simplemente tener bajo crecimiento o bajo desarrollo. Para el parvovirus utilizamos normalmente la serología, listo, entonces muestra para realizar la inhibición de la maglutinación, pero yo también puedo enviar fetos, placenta, para determinar directamente la presencia o la actividad viral. También puedo tener entonces la PCR directamente en las cavidades, pues en los líquidos de cavidades de los fetos, en el pulmón o en la placenta. Estas son las lesiones características del parvovirus, infertilidad,
aumento de momias, nacidos muertos y camadas pequeñas. Listo, recordemos que el parvovirus es un virus de tipo DNA que es muy resistente al ambiente, entonces tiende a quedarse mucho tiempo en nuestras granjas y puede generarme entonces problemas. Tenemos vacunación, entonces a veces no vemos tanto sintomatología, sin embargo no podemos perderla de vista en nuestro diagnóstico. Leptospira, entonces aquí también les traigo cuáles son las muestras más importantes para hacer el diagnóstico. Para serología recomendamos entonces pues la técnica de microaglutinación en placa, listo, directamente con suero. Y para la PCR recomendamos entonces riñón, orina y líquido amniótico, listo. La orina no es buena, listo, para, el suero no se recomienda para hacer la PCR, muchas veces nos mandan sueros para PCR, leptospira, pero realmente ahí no vamos a encontrar la bacteria, entonces es importante que mandemos, son las matrices donde vamos a encontrar la bacteria, que son el riñón principalmente, la orina y el líquido amniótico, los fetos. Para salmonela, esto es muy importante, tenemos el aislamiento, la determinación de salmonela, que es la prueba de oro, la tipificación, después de aislarla se puede tipificar para determinar, recuerden que hay más de 2.600 serotipos de leptospira, entonces hay que identificar cuáles son para poder saber si es patógeno o no. Listo, y la PCR, las muestras ideales para salmonela, entonces vienen siendo los hisopados, materia fecal, intestino y específicamente la válvula ileocecal si estoy teniendo problemas de mortalidad, entonces tomar la válvula ileocecal porque es donde más tengo acúmulo de la bacteria y más probabilidad voy a tener entonces de aislarla. Nos pueden enviar directamente la válvula ileocecal o el contenido intestinal bien selladito para nosotros en el laboratorio tomar la muestra sin que haya una contaminación o pérdida de la bacteria. Listo, la salmonela, entonces recuerden, hay muchísimos serotipos. Los más importantes para nosotros entonces son el salmonela serotipo Cholera suis, que genera un cuadro grave sistémico septicémico, listo, y una mortalidad muy grave, o la salmonela de serotipo Typhimurium, que me genera ya un cuadro entérico y unas diarreas bastante severas. Muchos de los aislados que estamos viendo en el laboratorio de salmonela son resistentes a la mayoría de antibióticos que estamos utilizando. Yo sé que nosotros empezamos y hacemos, no, yo creo que eso es salmonela y empezamos con un tratamiento inmediatamente antibiótico y después de una semana o dos que sigue el cuadro clínico es que mandamos al laboratorio para determinar cuál es la sensibilidad antibiótica y ya en el laboratorio nos estamos dando cuenta que son multiresistentes. Esto es muy importante porque recuerden que es una enfermedad que puede ser zoonótica y que está transmitiendo los genes de resistencia a los humanos, entonces es una enfermedad que debemos de abordar con mucho cuidado, sobre todo con el uso de los antibióticos. ¿Listo? Para la disentería porcina, entonces es otra bacteria, específicamente la Brachispira. Podemos hacer también el aislamiento o la PCR directamente entonces de la materia fecal, intestino grueso, colon, del fragmento que veamos alterado, e igual que la PCR. Listo, la braquispira, entonces normalmente está asociada con una diarrea, listo, un poco diferente, puede confundirse con la salmonela, listo, son signos clínicos de diarrea con sangre y moco, listo, en la necropsia podemos ver que es una enfermedad más restringida en intestino grueso, pero pueden verse casos de que pueda estar directamente en el intestino delgado. Lo ideal pues es hacer entonces el cultivo y la identificación de este agente y no tenerlo como último diagnóstico porque a veces se nos pasa que existe esta bacteria y que nos puede generar enfermedad. La ileitis, otra enfermedad importante para el intestino, entonces podemos hacer aislamiento, aunque es difícil, serología y PCR directamente de la materia fecal o el intestino que esté afectado. Aquí vamos a ver entonces el agente que es la Lawtonia intracelulari. Listo, también es un bacilo, nosotros podemos hacer la histopatología y la inmunistoquímica donde detectemos directamente la bacteria, que sería una prueba ideal pues para hacerla. En este momento se está estandarizando, sin embargo todavía no la tenemos disponible para el público. Algunos otros agentes que generan diarreas los hacemos por PCR como el PET, el rotavirus y la gastroenteritis transmisibles que se puede detectar mediante PCR. Otros tipos de bacterias como colibacilosis y clostridiasis que se realizan directamente por cultivo. Entonces todo esto, si yo mando por ejemplo un hisopado rectal o materia fecal al laboratorio, podemos listo, utilizar esa muestra para diferentes tipos de pruebas como la PCR para descartar estos agentes o para microbiología, pero lo ideal es que mandemos suficiente muestra para poder que el laboratorio tenga con qué trabajar. Listo. Otros diagnósticos por microbiología, entonces recuerden que nosotros podemos tener cuadro respiratorio,
listo, donde podemos tomar hisopados natales o tontilares o pulmones y esto lo mandamos al laboratorio para que nos hagan pruebas entonces de cultivos para aislar posibles agentes, listo. Si es digestivo, entonces mando las heces, el contenido intestinal, el colon, la válvula ileocecal, puedo mandar también el hígado para poder identificar algunos agentes relacionados con el sistema digestivo, el sistema neurológico, entonces cuando yo vea afectaciones y aptotipos neuropáticas, envío encéfalo o líquido cefalorraquídeo que me permitan aislar algunos agentes. Si ya es un cuadro sistémico o septicémico, puedo enviar la sangre completa o inclusive el líquido cefalorraquídeo sinovial para también encontrar algunos agentes por microbiología. Y si tengo piel, problemas de piel, listo, digamos que algunos abscesos, algunas lesiones, puedo mandar también hisopados de la piel para aislar algunos agentes como el estafilococo. Otro de los diagnósticos que nosotros podemos hacer en campo es el análisis de agua. Este análisis a veces pasa muy desapercibido y no lo tenemos tanto en cuenta, pero es muy importante, ¿listo? Es un análisis que el ICA nos exige que por lo menos hagamos microbiológicamente 2 veces al año y físico-químicamente por lo menos 1 vez al año, ¿listo? Recordemos que es algo normativo, que adicionalmente muchas veces no sabemos interpretarlo, ¿cierto? Lo ideal es que siempre tomemos muestras de agua de diferentes tipos de agua, ¿cierto? Entonces yo tengo la del tanque o la del bebedero y es importante que las analicemos todas porque vamos a ver que tenemos parámetros muy diferentes en algunas de estas y podemos tener la mayoría de enfermedades que ingresan a nuestra granja directamente desde el agua, entonces no la dejen de último para analizar y si estamos teniendo, por ejemplo, cuadros de diarrea, inmediatamente hagamos un análisis de agua para verificar si por ahí es que me está entrando a mí la enfermedad. ¿Listo? Recuerden que para E. coli o coliformes totales y fecales se habla de que la tolerancia es 0, ¿listo? Porque me indica contaminación fecal y que no está bien una correcta sanitización de esa, mientras que para mesófilos sí podemos tener un recuento de hasta 100 y de hongos también. Sin embargo, pues tratar siempre de generar que haya ausencia de estos para que no vaya a haber realmente una contaminación del agua y que sea el causante de todo. Todos los puntos críticos, pues obviamente va a ser esa fase preanalítica, vean que ahí no hemos analizado nada, simplemente seleccionamos la muestra, pero realmente cuando ustedes seleccionan la muestra en campo, después esa fase preanalítica que pasa de solicitud, análisis, toma de muestra, transporte de muestra, hasta la entrega al laboratorio, muchas veces es lo que nos daña todo el diagnóstico. Listo. Es muy importante que ustedes siempre llenen la solicitud de análisis correctamente. Listo. ¿Por qué? Porque es el contrato de prestación de servicios que tienen con el laboratorio. Listo. La identificación debe corresponder siempre a la muestra del tejido o a la muestra física para que no haya confusiones y siempre utilizar una letra legible. Yo sé que esto es pues como unas cosas que uno dice, pero esto es muy obvio, pero realmente nos llegan formatos, por ejemplo, de este tipo, donde nosotros no sabemos ni qué es lo que nos están pidiendo. Entonces es muy importante que diligencien con claridad todos los formatos para evitar que haya pérdidas y retrasos con los diagnósticos. Si ustedes no nos mandan el formato, nosotros no vamos a saber qué analizar. Entonces es muy importante que nos ayuden. Listo. Utilizar siempre los formatos. Vean, aquí por ejemplo no sabíamos qué muestra era para qué pulis, identificar, poner muy bien todo claro para que sea rápido. Si ustedes nos mandan algo al laboratorio, el mismo día pueden tener el resultado si mandan todo claro. Listo. Preparar muy bien el animal antes de, listo, tener todos los materiales como vimos en el video, siempre tratando de tener todo claro, con guantes, ojalá para evitar contaminar la muestra y que nos contaminemos nosotros también, y elegir correctamente el recipiente que ya lo mostramos. Listo, entonces recuerden, la sangre es muy importante, sobre todo cuando vamos a hacer ELISAs, que no vaya a estar hemolizada. Siempre si yo tomo la cantidad correcta de sangre para el tubo que estoy utilizando, no va a haber hemólisis. Listo, y si las dejo por lo menos 20 minutos a temperatura ambiente antes de refrigerarla, voy a evitar también una hemólisis por ese choque frío, porque voy a esperar a que ese primero se coagule. Las muestras muy lipénicas o insuficientes normalmente van a tener problemas para después ser analizadas. Eso, aquí vemos errores a veces en las muestras, muchas veces se nos borran los números, entonces no identificamos qué es lo que nos están mandando, entonces recuerden marcar muy bien, ojalá ponerlo por fuera, listo, de varias formas para poder que no se nos vaya a perder la identificación para que ustedes sepan después qué animal es el que está enfermo. Listo, más errores entonces de muestras no identificadas.
La parte del envío también es muy importante, listo, entonces enviar correctamente, embalar en una nevera de icopor o embalar en estas neveras que pueden ser reutilizables, aunque pues por bioseguridad lo ideal es no tener estas neveras. Listo, vean, por ejemplo, estos errores que es muy común, llegan todas regadas, listo, los órganos directamente en la nevera regados, las bolsas estalladas, entonces tener mucho cuidado con esto porque realmente después de todo el trabajo de ustedes en campo, bien lejos, a 3 horas del laboratorio, que lleguen así las muestras es muy frustrante y muy triste porque ya estamos perdiendo muchísimo tiempo, listo, y ustedes no van a saber qué hacer en campo. Aquí, por ejemplo, este es un medio de transporte que nosotros le proveemos y el órgano está encima del medio de transporte. Recuerden que el medio de transporte funciona si nosotros ingresamos la muestra directamente a él, entonces aquí no estamos haciendo nada, estamos mandando una muestra sin absolutamente nada. Listo, más muestras, vean la contaminación acá, probablemente ahí vamos a encontrar E. coli, listo, y otras cosas. Listo, nosotros en el laboratorio pues tenemos que hacer verificación de la solicitud, aceptación de la muestra, que si venga correctamente la muestra que es para el diagnóstico que es, se le asigna la orden y posteriormente ya le hacemos el tratamiento. Si nosotros tenemos, listo, correctamente, ¿cierto? La muestra tomada, rotulada, identificada bien y se diligencia la solicitud de análisis, nosotros vamos a hacer un proceso muy rápido en el laboratorio y ustedes van a tener el diagnóstico mucho más rápido. Entonces, eso nos facilita a nosotros muchísimo todo en el laboratorio. Listo, entonces los puntos críticos, recordemos, son la fase preanalítica, listo, muy importante la prueba a utilizar, entonces recordemos el diagnóstico serológico siempre, listo, tuvo zapa roja, suficiente cantidad de sangre, listo, código legible, que la identificación coincida con la orden y debe ir refrigerada, listo. Para diagnóstico molecular, entonces recordemos la cantidad de muestras, no nos envíen el órgano completo. Nosotros utilizamos una cantidad muy pequeña, entonces traten de mandar, no me manden el pulmón completo, sino que manden un fragmento del pulmón, no manden todo el intestino, sino que manden un fragmento seleccionado para que sea más rápido también nosotros realizar todo esto. Se puede realizar por pool, listo, entonces se pueden mandar varios órganos en una misma bolsa para ser analizados por pool. Para diagnóstico microbiológico, listo, recuerden siempre la muestra debe ser lo más estéril posible, refrigerada y ojalá en menos de 24 horas. Listo, yo puedo hacerlo análisis individual o en pool y vamos a detectar el organismo vivo, entonces va a ser un diagnóstico muy importante para nosotros y aparte que nos va a detectar la sensibilidad. Listo, entonces ya algunos agentes, aquí les traigo, este es el resumen de la charla, básicamente les dejo la infografía en la fase de planificación y selección, la recolección y manejo de muestras y aquí algunas de las principales enfermedades y la muestra que vamos a utilizar para su diagnóstico. Listo. Y ya pues invitarlos a que siempre utilicen los laboratorios, obviamente la red de laboratorios asociados a el ICA que están registrados y que prestan un servicio obviamente con toda la norma 17025 para asegurar un diagnóstico de calidad. Además de los servicios que van a ofrecerles ahorita de laboratorio en sitio directo donde van a tener una respuesta rápida. Bueno, muchas gracias.